Estamos ante uno de los mejores banners que ha habido en mucho tiempo en Genshin Impact. No solo por los 4 estrellas, no solo por los personajes, no solo por las armas, sino que por primera vez Hoyoverse ha puesto todas las armas 4 estrellas promocionales que han salido en Natlan en un solo banner para que al tirar por las armas, quien tire por las armas, no haya un solo error. No pueda salir cualquier arma fea o pocha de estas que nunca quieres. Sí o sí, las 5 armas del banner de armas son armas promocionales. Es como si pusieran un banner con el Chifos, con el sable Darsena para Nilou, que fue un arma de Fontaine promocional, con el mandoble de Liyue, por ejemplo, el mandoble lítico. Así que hoy estoy emocionado porque no me esperaba que Hoyoverse pusiera todo esto en el banner para dejaros totalmente secos. Después de Furina y antes de Xilonen, vamos a analizar los banners oficiales de armas y personajes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos a invitados a los directos. Link aquí abajo en la descripción y también por aquí, por plataforma, bueno, por YouTube o plataforma morada, por los dos sitios al mismo tiempo. Y vamos con los banners oficiales y los 4 estrellas. Primero, vamos a arrancar por el banner de armas. Siempre empiezo por los personajes y luego a las armas, pero esta vez la situación amerita que empiece por las armas. Lo primero, las 2 armas que hay son el arma de Xianyun y el arma de Varesa. Para muchos y muchas que concretamente quieran jugar descendentes con Varesa, que Xianyun es su Destiny Slot, o sean mains Xiao, Gaming o algún otro personaje a descendentes, que hay muchísimos, básicamente en cualquier caso se acerca mucho a un win-win. 2 armas muy buenas principalmente para equipos de descendentes. Y tirar al arma de Varesa implica la posibilidad de sacar el arma de Xianyun, que es su soporte Destiny Slot, con lo cual para la gente que quiera jugar Varesa o descendentes en general, es un win-win y está bien planteado el banner. Ahora, el arma de Xianyun te da una burrada de ataque, el ataque base más alto del juego, 741, está por aquí en pantalla, un substat de ataque porcentual y una pasiva que da un 28% de daño en descendentes al personaje en campo. ¿Le sirve a alguien que no sea Xianyun? Pues bueno, a Charlotte o a Yansan, que van con ataque, es decir, Yansan tiene un... Perdón, Yansan. Lanyan, perdón, el personaje 4 estrellas Anemo, que está por aquí, que da escudo, que es muy poderoso. Lanyan da su escudo en proporción al ataque y Charlotte cura en proporción a su ataque. Con lo cual, no estaría mal, pero al final es un arma para personajes de... para Xianyun, para bufar descendentes. Ahora, el arma de Varesa. Esto es muy interesante, pero también es un catalizador full para descendentes principalmente. Se podría jugar Jaya Gravate descendentes, se puede jugar Kokomi descendentes, se puede jugar Neuvillette descendentes, se puede jugar Citlali descendentes, que además justo he estado jugando Neuvillette y Citlali descendentes, así que por aquí estáis viendo pues un Neuvillette haciendo 560.000 y una Citlali haciendo 380 y pico mil. Pues obviamente... pero el arma tiene unas pasivas totalmente hechas para Varesa. Este arma es para Varesa. ¿Qué nos da? 674 de ataque base, 44 daño crítico, como el Mid Splitter que os sonará o como el arma de Clorinde. ¿Cuál es la pasiva? Te da luego 28% de ataque, que esto para quien os cale con ataque, los descendentes de Neuvillette y de Kokomi van con ataque, aunque Neuvillette vaya con vida y Kokomi vaya con vida, y los de Citlali igual van con ataque, aunque vaya con maestría, por poner un ejemplo, y la broma que jugamos justo ayer, pues estos equipos a descendentes. Dice, cuando des un descendente, ganas daño crítico en tu descendente de un 28%. Cuando usas tu elemental o tu ulti, ganas daño crítico en tu descendente de un 40% más, es decir, ganas un 68% de daño crítico en descendentes. Los 2 efectos duran 15 segundos, pero se cancelan una vez golpeas el suelo. ¿Qué significa? Que cada vez que quieras activar esto tienes que golpear con un descendente y tienes que hacer una elemental. Esto lo hace perfectamente Varesa, pero el resto de personajes no lo hacen al nivel que lo hace Varesa y no golpean continuamente con su elemental, con lo cual la mayoría de personajes lo que van a hacer es un descendente sí, un descendente no, con los 28 de daño crítico. La mayoría de personajes solo van a activar el 40% de daño crítico en descendentes cuando activan la elemental una vez
en el primer descendente de toda la rotación. Varesa lo va a hacer una vez por elemental y sabéis que puede tirar 3 o hasta 4 elementales por rotación. Con lo cual, el resto de personajes tendrán 28 de crítico en descendentes y Varesa tiene 68 de crítico en descendentes con esto de aquí. Como el propio arma te da 44, la realidad es que tienes 112 de daño crítico. Con lo que muchos y muchas de vosotros no lo vais a terminar de entender, pero Varesa, como máximo, debe tener 138 de daño crítico con su arma, teniendo en cuenta que de base tienes 50 de daño crítico, con lo cual la realidad es que Varesa tiene que jugarse con unos 80 de daño crítico en su stat y un casco te da 68. 4 ítems de 20% de daño crítico en su stat si lleváis su arma es lo que va a necesitar Varesa, y capaz puede llevar un casco de maestría o de ataque para hacer mucho más daño. Maestría si vais a jugar Aggravate, ataque para todo lo demás. Varesa, al igual que casi todos los personajes, principalmente Mabuika de Natlan, y en Fontaine ya lo estaban haciendo con el casco de vida en New Billet y se estaba testeando mucho, va a ser un personaje que si lleva su arma va a llevar un casco de ataque o de maestría, principalmente de ataque. Es una locura su arma para ella misma, y la diferencia de este arma con todas las demás que puede tener Varesa es muy grande. Y ahora, rápidamente, el resto de armas, porque el arma de Varesa sí que es muy destacable. Básicamente vienen todas las armas nuevas de Natlan, que muchos no tenéis ni idea de las armas que han venido en Natlan porque no solemos hacerle caso. La espada a una mano. Es un arma que da ataque base alto, que le sirve a Bennett, por ejemplo. No le da recarga como la espada de madera, pero quien la saque sin querer y no tenga ningún otro arma no le viene mal. Sube stat de ataque por ciento, y cada vez que se hace un sprint o el modo montura de un personaje de Natlan, se disminuye el consumo de estamina, y además el daño de ataque normal aumenta un 16%. 18 veces o 7 segundos. Este efecto... no, después de golpear 18 veces con el ataque normal. Y esto, pues bueno, para una Yato y para una Clorinde es buen arma. Siguiente arma, no es lo más roto del mundo. Siguiente arma, el catalizador. Nos da 4,54 de ataque base, muy bajo, 61 de recarga de energía, altísimo este catalizador. Y luego lo que hace es reducir el coste de estamina al nadar. Y después de utilizar la habilidad elemental, aumenta un 20% hasta un 40% la vida máxima del personaje. Esto, tranquilos, no es para Mualani porque no quiere 60 de recarga, pero para catalizadores de vida con recarga como Baizu y Kokomi muy early puede no venir mal. Spoiler, el prototipo ámbar lo recomiendo más y es mejor, y para Baizu el cazador de dragones, y para Kokomi también. Y después dice, por cada hidro que esté en el equipo, la vida máxima incrementa en otro 12%, hasta un máximo de un 24, es decir, 20 más 24, 44 de vida. Es un arma que te da recarga de energía y vida máxima total. Dejadme en los comentarios a quién creéis que le puede servir, pero los personajes de recarga y vida como Baizu y Kokomi van mejor con otros catalizadores, pero no es una mala idea. Siguiente arma. La lanza. Y ahora vamos a los personajes, tranquilos. La lanza. La lanza básicamente ataque base alto, 30 de recarga de energía, y es la lanza que hablamos mucho que era para Kachina. Daño en la habilidad elemental 12%, no es mejor que ninguna lanza que tengamos, ni para Xiangling ni para Raiden. Luego tenemos el arco, que es algo parecido, que nos da 510 de ataque base, 41 de ataque porcentual, es decir, ataque, ataque, ataque. Y es un arco principalmente para Ororón y Chasca. Y la pasiva hace que el daño de ataque cargado aumente un 6 hasta un 12%. Y lo mismo, de disminución de coste de estamina, etcétera. Es para Chasca principalmente. Para Ororón la pasiva de ataques cargados no funciona. Y el mandoble... que este mandoble es el nuevo mandoble de Gaming de 4 estrellas, que puede ser muy poderoso para Gaming si lo conseguís R5, y puede combinar muy bien con el nuevo set. ¿Por qué? Porque el set de cazador fantasmal actual básicamente da probabilidad, y este arma también te da una probabilidad, de hecho prácticamente la misma que te da el set de cazador fantasmal, con lo cual este arma no funciona bien con cazador fantasmal, que es el que lleva Gaming. Pero si ponemos a Gaming con el nuevo set de descendentes y este arma, funcionará todo mucho mejor porque no te sobra la probabilidad. Ataque base 565, alto para ser de 4 estrellas. Substat de ataque de 27%. Y la pasiva, probabilidad en descendentes, 32% de probabilidad a R5, es decir, el cazador fantasmal da 36, casi lo mismo. Y daño infligido en descendentes del 32% a R5. Este arma, combinado con el nuevo set en Gaming, va a ser una maldita locura, y esos 32 de probabilidad es muy fuerte, recordando que Gaming gana otros 20 con la C6 y Xianjun le da otros entre 4 y 10 más de probabilidad. Es un arma increíble para Gaming,
y combinado sobre todo con el nuevo set. Con el cazador fantasmal es imposible, porque 32 más 36 del set más 20 de la C6 de Gaming te pasas de 100 más los de Xianjun más los substat, y este arma con cazador fantasmal no combina bien. Vamos a los personajes que ya conocéis, porque las armas, poca broma lo interesantes que son y que eran. Y el banner de armas, increíble. Los personajes. Varesa, ya hay un vídeo analizando el kit, pero va a ser el mejor DPS Electro en principio, y me puedo equivocar, pero por ahora lo que parece en la beta es que es el mejor DPS Electro del juego. Sí, por encima de Raiden y de Clorinde. Xianjun, soporte, llamémosle no dedicado porque tiene mucha utilidad fuera, pero principalmente utilizable en descendentes, Gaming, Xiao, Varesa y un montón de combinaciones de personajes a descendentes que podéis imaginaros, como de nuevo el Nubilete aquí haciendo medio millón por descendente. Y los 4 estrellas, que yo en los streams dije que me olía que venía Gaming como 4 estrellas, básicamente son Yansan, que no es un Bennett, pero los buffos que da son superiores a Bennett, pero no lo hace mejor que Bennett, porque Yansan prácticamente no cura y Bennett sí te aguanta un equipo entero como soporte defensivo, esa es la gran diferencia. Y Yansan se tiene que combinar con un Bennett, una Shironen, un soporte defensivo adicional, no te cubre ese rol, con lo cual no es comparable a Bennett, es comparable a una Faruzan, un Gorou o una Sara en el equipo de Raiden Hypercarry. Es más en ese estilo con personajes de Natlan. Luego, haré build, tranquilos, haré todo el contenido que queráis de ellos. Luego, Gaming, el mejor DPS de 4 estrellas del juego y el quinto, sexto mejor DPS de todo el juego, aun siendo 4 estrellas, lo que le da más mérito. Es increíble, es Jesucristo. Y el último personaje del banner es Chebrus. Otro de los mejores 4 estrellas del juego. Es un banner con literalmente, si no contamos a los antiguos jinetes del apocalipsis, que serían pues Shinkyu, Xiangling, Bennett y Cookie, los 4 primeros que salieron más rotos, literalmente son los 3 mejores 4 estrellas después de los 4 jinetes del apocalipsis, y yo a Gaming lo cuento como jinete de lo fuerte que es como carry y que es un rol que no está en los jinetes del apocalipsis. Es un banner increíble. Y las armas, dentro de lo que cabe, si salen muchos dupes del mandoble de Gaming para Gaming, tirando por arma de Varesa o el arma de Xianjun, al final del día vas a poder sacar equipos increíbles. Y no solo eso, sino que un equipo de sobrecarga de Varesa, Chebrus, Mabuika, Fischl, y tienes un equipo cerrado también muy fuerte, o la propia Yansan que te habilita un equipo completo, o tienes también 3 piezas de un equipo de Varesa completos, que son Varesa, Xianjun y Yansan. Y aquí solo tienes que añadir pues una Shilonen, un Bennett, una Furina, una Nahida, y tienes un equipo completo. Y para acabar, lo mismo con Gaming. Tienes el equipo de Gaming, Xianjun, Yansan, y Yansan puede jugar perfectamente con Gaming, y añades ahí de último un Bennett o una Shilonen o algo así, y tienes también un equipo completo de Gaming. Es un banner que te arma equipos, literalmente. Es un banner que te da todo lo que necesitas. Es un banner que si no es el arma de Varesa, es el arma de Xianjun, y ambas funcionan juntas en el mismo equipo y las dos armas te vienen bien. En mi opinión, y estoy viendo que en Twitter Xianjun está trending topic, imagino que porque sale su banner y toda la historia, es de los mejores banners a nivel de composición total, con los 4 estrellas, las armas 4 estrellas, que ha habido nunca en Genshin Impact. Eso sí, enfocado en descendentes, ya van a funar al CEO y al padre Gag, porque el Phil solo habla de descendentes y resulta que le han hecho un banner para el Phil. Es el CEO, ha puesto su banner como él quería. Es un banner full de descendentes, solo faltaba Xiao. No soy el feo. Y que lloren los miñimiñis. Pero, damas y caballeros, efectivamente es, en mi opinión, el mejor banner que ha habido en todo Natlan, en la composición general, 4 estrellas, personajes, armas, todo. Poquito más. Espero que lo disfrutéis mucho, mucha suerte. Quien no vaya a tirar mucha fuerza de voluntad para aguantar la tentación, que sé que os hará falta. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sois miñimiñis. Y chaito.